otra clase ahí en cuanto a la paciencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, dice el apóstol Pedro, para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un acrónimo, hermanos, en inglés que a veces se usa en camisetas o se usa de alguna manera que dice: please be patient with me, God isn't finished yet. Que lo que quiere decir es que por favor sean pacientes conmigo. Dios todavía no termina su obra en mí. Y hermanos, esa expresión que se dice así, por favor sean pacientes conmigo, Dios aún no termina, enseña varias cosas, nos está diciendo varias cosas. La primera cosa que nos dice, hermanos, es que nosotros necesitamos que la gente sea paciente con nosotros, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Todavía tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra vida. Aunque nosotros mismos, dentro de las cosas que tenemos que mejorar es que seamos pacientes, porque no lo somos, porque se nos agota la paciencia muy pronto. Somos de mecha corta, hermanos, nos desesperamos inmediatamente. Estamos acostumbrados a ir a la fast food, hermano, porque queremos que la comida sea pronto, queremos que las cosas sean inmediatamente. Y cuando no son así, nos molestamos, nos desesperamos, hermano, y no desarrollamos lo que deseáramos que otros tuvieran con nosotros. La paciencia. Pero también al mismo tiempo nos está diciendo que Dios sí es paciente. Aunque no hemos mejorado, hermanos, en nuestra vida, Dios sigue trabajando en nosotros pacientemente. Dios sigue, hermanos, obrando en nuestras vidas, y mientras cambiamos, mientras mejoramos, Dios es paciente con nosotros. Bueno, como les decía, es una petición que nos tengan paciencia mientras crecemos espiritualmente. Sí, todos necesitamos que la gente nos tenga paciencia, porque hay muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Pero también sabemos que nosotros necesitamos ser pacientes, porque, hermanos, nosotros estamos apenas aprendiendo la paciencia. Apenas estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo, que Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y, hermanos, las demás virtudes que se desarrollan en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted y yo somos honestos, tenemos que aceptar que esa virtud de la paciencia todavía la tenemos que aprender más, todavía la tenemos, y no solamente aprender, hermanos, sino que desarrollarla y practicarla. Mientras nosotros estamos aprendiendo la paciencia, hermanos, la Biblia nos dice que Dios es paciente. Dios no está aprendiendo a ser paciente con nosotros. Dios ya es paciente. Dios no está desarrollando esa virtud en su carácter. Dios ya lo es. Dios ya lo es, hermanos. Cuando Moisés iba con las tablas al monte Sinaí a encontrarse con Dios, hermanos, y cuando llegaba ya, la Biblia dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Dios dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, que es la expresión de paciente. Tardo para la ira, que Dios no se irrita inmediatamente. Dios tiene bajo control su carácter, hermano, su inconformidad por las cosas que hacemos mal. Es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Hermanos, no sé tanto de griego, pero la palabra paciencia que usa el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro capítulo 3,
la palabra que usa ahí el apóstol Pedro, hermanos, es una palabra que macrotomía. Y lo que quiero enseñar es que la palabra macro, que es lo contrario a micro, y que esas dos palabras nosotros las usamos como microondas, que está hablando de pequeño, mientras macroplaza estamos hablando de algo grande. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que la paciencia de Dios es algo grande. Por eso es tardo para la ira. Tardo, porque Dios es sumamente grande en esperar que nosotros podamos cambiar nuestras vidas delante de Él. Macrotomía, no se le olvide que cuando Dios habla de su paciencia, hermanos, es de una paciencia que tiene, como ahorita lo vamos a ver, que Dios puede esperar años, meses, siglos de paciencia para con nosotros. Lo cual nosotros todavía nos apenas en que alguien se tarde 5 minutos, hermanos, y ya estamos desesperados, que la comida no llegue al momento, hermanos, y ya estamos desesperados, molestos, inconformes y reclamando. Dios espera, hermanos, que nosotros podamos estar cambiando nuestras vidas. Como estamos aprendiendo la paciencia y estamos desarrollando la paciencia apenas, pero Dios la muestra todos los días. Dios muestra su paciencia para con nosotros. El texto dice que Dios es paciente para con nosotros, para con usted y para conmigo. No está conforme con algunas cosas que usted hace, con el pecado que ve en usted, con el pecado que ve en mí, pero es paciente. No está de acuerdo. No cierra sus ojos a una realidad que ve en nosotros, pero espera pacientemente que nosotros podamos cambiar y nos ayuda a cambiar. No solamente espera que seamos pacientes, que desarrollemos esa virtud, que la aprendamos y que la apliquemos a nuestra vida, sino que nos ayuda a que la podamos desarrollar. Porque la paciencia de Dios, hermanos, es para salvación. La paciencia de Dios, hermanos, es para salvación. No es un Dios paciente, pasalón, alguien que es solamente ve lo que hacemos y no está de acuerdo, pero no dice nada, no hace nada, trata de justificar el asunto. No, mire así. Esa no es la paciencia de Dios, hermano. La paciencia de Dios es esperar todos los días, cada día, que nosotros podamos mejorar nuestros caminos delante de Él, porque Él está trabajando en nosotros, esperando en nosotros, hermanos, ofreciéndonos la salvación. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Por eso, hermanos, es paciente, porque Dios ciertamente no se complace con nuestra condenación, hermanos. Dios no encuentra regocijo, satisfacción. Hermanos, su ira no se descansa en vernos perdernos, sino que Dios, por el contrario, hermanos, encuentra su mayor satisfacción en nuestra salvación. Aunque ahí hay 3 citas bíblicas, estaba pensando en lo que nos presenta el Señor Jesucristo en las 3 historias narradas en Lucas capítulo 15. Y en las 3, la conclusión de la historia es siempre la misma: alegría por haber encontrado lo que estaba perdido. Satisfacción por haber encontrado lo que se había perdido. Bueno, Dios, hermanos, en el texto que estamos analizando, dice la Escritura, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Note, ¿por qué Dios es paciente según ese texto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primer asunto, Dios no quiere que ninguno se pierda. No encuentra satisfacción en eso, no es la voluntad de Dios que la gente se pierda, y a través de la historia lo podemos ver. Históricamente Dios nos ha mostrado, hermanos, que en ningún momento de la historia Dios ha querido que la gente se pierda. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la Escritura dice:
vivo yo, dice Jehová. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, dice. Dios no quiere la muerte del impío. Cuando el pueblo estaba diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Y ellos están diciendo, ¿cómo vamos a vivir con esos pecados que nos han traído hasta acá? Dios dice, pues vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y miren la invitación de Dios. Miren, hermanos, cómo Dios insiste, cómo Dios invita de manera, hermanos, con ruegos de que volvamos a Él. Volveos, dice. Volveos, dice, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos salvarnos. Por eso es paciente. Tan paciente que cuando Dios vio que nosotros nos habíamos descarrilado, que nos habíamos descarriado, que habíamos ido detrás de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo al mundo. Y no lo envió, según Juan capítulo 3, verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo cuando vio un mundo bajo pecado, cuando vio un mundo que se había apartado de Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, no vino como un juez, hermano, severo, que vino e hizo justicia que la merecíamos. ¿Y la merecemos? Que la merecíamos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, dice el texto de Juan 3:17, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios, hermanos, aun cuando nos vio nuestros pecados, su paciencia, su amor con nosotros, hermanos, el hecho de que Dios sea tardo para la ira, el hecho de que Dios tenga bajo control, hermanos, sus molestias por causa de vernos pecar, Dios todavía tuvo la disposición de enviar a su Hijo al mundo para que por medio de su sacrificio nosotros seamos salvos a través de Él. Imagínense, hermano. Pero no solamente Dios quiere que nosotros nos salvemos, hermanos, según ese texto que estamos analizando de 2 de Pedro 3:9, sino que la Escritura dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, espera nuestro arrepentimiento. Y el hecho que Dios espere, el hecho que Dios sea paciente y que pacientemente espere que nosotros nos arrepentamos, hermanos, podemos ver que Dios puede esperar años. Dios, hermano, Dios ha esperado todos los años que usted tiene, todos los años que yo tengo, desde que tenemos juicio y hemos decidido pecar y nos hemos apartado de Él. Dios ha estado esperando. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios revisó su creación, dice la Escritura que vio Dios su creación. Y vio Dios que todo lo que Él había hecho, toda la creación, incluyendo al hombre, era buena y en gran manera. Y descansó Dios de su obra. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y lo hizo en gran manera bueno. Y Dios lo vio. Pero siguiendo la historia de la Biblia, unos cuantos capítulos más adelante, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 5, otra vez Dios volvió a ver, aunque lo ve todos los días, pero diciéndolo de esta manera, Dios vio la sociedad en los tiempos de Noé, Dios vio el mundo, hermanos, en los tiempos de Noé, y note lo que vio Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios está viendo que esa creación perfecta que él había hecho, que su obra perfecta que él había realizado en aquellos 6 días, ahora el hombre se ha corrompido en gran manera. La maldad que Dios vio era mucha. El pensamiento en el corazón de los hombres era de seguir pecando. No estaban satisfechos con lo que habían hecho, sino que querían seguir haciéndolo y multiplicando su pecado, al punto que lo que Dios vio, hermanos, afectó sus emociones, afectó su corazón, y dice la Escritura que le dolió. Pero aunque le dolió, Dios no acabó en ese momento que se lo merecían, como no lo merecemos ahorita. Sin embargo, Dios, hermanos, esperó pacientemente. En el versículo 3 de este Génesis 6 dice la Biblia: no contenderá, dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, Dios esperó todo ese tiempo. Aunque la maldad de los hombres era mucha en la tierra, aunque los hombres vinieron contaminándose en el pecado cada vez más, aunque el pensamiento en el corazón de ellos era de continuo solamente el mal, Dios esperó, hermanos, por 120 años. Y en ese periodo de tiempo no se tardó, aparentemente no se tardó 120 años Moisés en construir el arca, pero en ese periodo de tiempo, hermanos, Dios mandó a Moisés que construyera el arca. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 18 al 20, dice que mientras Moisés preparaba el arca, mientras Noé preparaba el arca, al mismo tiempo, hermanos, era pregonero de justicia. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noten esto: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor Jesucristo en espíritu, en la persona de Noé, estaba pregonando justicia, estaba predicándole a los hombres en su tiempo que se arrepintieran, les anticipaba del diluvio que venía, del juicio de Dios que se avecinaba, y Dios esperaba pacientemente mientras Noé terminaba de construir el arca e invitaba a los hombres de su tiempo a cambiar sus vidas. Y Dios, esperando, no tenía que esperar como si faltaba más pecado, no, sino que Dios, a pesar de las maldades que veía, hermanos, Dios esperó pacientemente mientras Noé preparaba el arca y predicaba y pregonaba la justicia de Dios. Y dice la Escritura que apenas 8 personas se salvaron. Y eso no es responsabilidad de Dios, hermanos. Apenas 8 personas se salvaron, porque una vez que Noé entró al arca y su familia y todos los animales que Dios le dijo, le señaló, estuvieron 7 días más las puertas del arca disponibles para que alguien más entrara. No hubo quien. ¿Por qué tenía que esperar Dios 6 días más? Porque Dios, hermanos, puede esperar años. Años para que nosotros podamos pensar en la vida que estamos llevando delante de Él y arrepentirnos de haber perdido tanto tiempo, de haber invertido tan mal nuestros años
de juventud, de fortaleza física y hasta nuestra vejez por no habiendo servido a Dios. Dios espera que cambiemos, hermano. Pero Dios no solamente puede esperar años, hermanos. Dios puede esperar siglos. Dios puede esperar siglos, hermanos, para que nosotros nos arrepintamos. Y podemos ver ahí en Génesis capítulo 15, cuando Dios habla con Abraham y le promete darle por heredad a su descendencia la tierra del amorreo, le dice ahí, pero refiriéndose a toda la tierra de Canaán. Y Dios le dice, noten lo que dice el texto. Y Dios dice, mas también, voy a leer versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo que quiero que noten. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que quiero que noten es que Dios está hablando con Abraham y le está ofreciendo la tierra de Canaán o la tierra del amorreo, pero Dios no se la va a dar en su tiempo a Abraham, ni se la va a dar en los tiempos de su hijo, ni se la va a dar en su tiempo de su nieto, sino que van a pasar 400 años. 400 años antes de que Dios cumpla la promesa hecha a Abraham. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Dios tiene que esperar tanto? ¿Por qué Dios tiene que esperar tanto? Porque dice el versículo 16, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Oh, hermanos, pero si nosotros leemos lo que Moisés escribió advirtiéndole al pueblo en cuanto a las prácticas, las creencias religiosas, hermanos, que los cananeos tenían, eran inmorales, eran idólatras, degenerados, que no merecían que Dios esperara más tiempo. Hay textos que hablan de esas cosas. No merecían, hermanos, tanto que el mismo Moisés dice que estos moradores de Canaán contaminaron la tierra y la tierra los vomitó. Por eso fueron juzgados. Pero, hermanos, ¿por qué entonces Dios tiene que esperar 400 años antes de hacer juicio contra aquellos pueblos? Porque Dios sigue esperando que la gente cambie. Ojalá cambien, esperando que usted y yo ahora, ya el amorreo fue juzgado, no tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Ya el mundo en los tiempos de Noé tuvo su tiempo y no lo aprovechó. Dios espera que aprendamos de la historia para no repetir esas tragedias. Dios espera que nosotros tomemos la oportunidad para arrepentirnos ahora que tenemos tiempo. Por eso el apóstol Pedro decía que Dios espera que el hombre se arrepienta, hermano. Su paciencia, hermanos, desafortunadamente no ha sido valorada ni aprovechada por millones de gentes. No ha sido valorada, no se ha menospreciado, se ha subestimado que Dios sea paciente. Y esa paciencia se ha utilizado, hermanos, lejos para venir a buscarle arrepentidos, aprovechando la oportunidad de ser perdonados, de salvarse del juicio venidero. Esa paciencia se ha aprovechado para seguir en sus propios pecados, para planear seguir pecando. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 3, aunque en sus
pantallas aparece el versículo 4, pero me gustaría que leyéramos desde el versículo número 3, cuando dice la Escritura: y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Si vemos la maldad de el mundo en los tiempos de Noé, consideramos, pues, si eran pecadores, rebeldes, ¿por qué no entraron al arca? ¿Por qué? Por mera curiosidad, por previsión, ¿por qué no entrar? Cuando pensamos en los amorreos, decimos, pues sí, 400 años que Dios fue paciente para con ellos, para que cambiaran sus vidas, y no lo aprovecharon. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros ahora? ¿Estamos valorando esa virtud de Dios, esa cualidad en el carácter de Dios de su paciencia? ¿Estamos agradeciendo a Dios que sea así con nosotros? ¿Y estamos siendo motivados ante esta paciencia de Dios, esperando nuestro arrepentimiento para que nos salvemos? Estamos aprovechándola y estamos viniendo a Él arrepentidos, buscando servirle, aprendiendo de su palabra, preguntando lo que una vez Pablo preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Pues estamos pensando, bueno, Dios es paciente y tengo tantos años de vida, entonces tal vez me quedan más, por lo tanto no es tan urgente como para estar preocupándome por eso. Si Dios es paciente, me habrá de esperar, y yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Qué falta de respeto, ¿no? Sería a un Dios así de paciente. Voltee la moneda, hermano, y que alguien piense así en la paciencia que usted manifiesta, que sus hijos piensen así en la paciencia que usted como padre o madre manifiesta para con ellos. ¿Y qué, hermanos, dice la Escritura? Si juzgáramos el caso del mundo en los tiempos de Noé, y juzgáramos el caso en el mundo en el tiempo de los cananeos, y los consideráramos como merecedores del juicio de Dios, y nosotros, hermanos, que hacemos lo mismo, no en la misma medida y en el tipo de pecados de ellos, pero hacemos lo mismo en cuanto a que pecamos, el apóstol Pablo dice: ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios? Pero el versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su abundancia en su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Las menosprecias? ¿Las subestimas? ¿No las aprovechas? Ignorando, no tomando en cuenta que lo que Dios está haciendo es moviéndote al arrepentimiento. No para que vayas y pienses qué hacer el día de hoy con tu propia vida y lo gastes en la manera que tú prefieras. No nos ha dado los años de vida Dios porque está muy contento con nosotros por lo que estamos haciendo, tal vez, sino porque sabe que si nuestros años se acortan sobre esta tierra, nuestra oportunidad de salvación es nula. Por eso Dios quiere que nos arrepintamos. Por eso Dios es paciente. Sin embargo, la paciencia de Dios no es para siempre. La paciencia de Dios tiene sus límites, hermano. Tiene sus límites, amigo y amiga que nos escuchan. No será para siempre. Y, hermanos, cuando Dios va a juzgar el pecado nuestro, cuando Dios condena nuestros pecados, nadie podrá detener su ira santa y justa. Nadie. De manera que cuando se cerró la puerta, hermanos,
y ya no había más tiempo. Cuando se acabó la oportunidad para los del mundo en el tiempo de Noé, la Biblia dice que Génesis capítulo 7, versículo 11, que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fue el último día, la última oportunidad. El tiempo de la paciencia de Dios llegó hasta ese momento, y aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y llovió, hermanos, y se inundó la tierra, y murieron todos. Y no hubo, seguramente hubo súplicas, hubo demandas de perdón, hubo, hermanos, demandas de ayuda, solicitud de misericordia. Ya no hubo oportunidad. Se acabó el tiempo. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Y esperó todo el tiempo mientras Noé predicaba y preparaba el arca. Y luego vieron que Noé entraba al arca y todos los animales que Dios había establecido que entraran. Y la puerta siguió abierta a ver si más alguien entrara. Y nadie entró. Y cuando se llegó el día y la puerta se cerró, ya nadie pudo entrar. Nadie pudo cambiar el juicio de Dios. Cuando se acabó el tiempo de la paciencia de Dios en el caso de los cananeos, hermano. Y Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo llevó por 40 años por el desierto, y luego por medio de Josué, hermanos, entraron a la tierra de Canaán para conquistarla y poseerla, hermanos. Y los de Jericó habían oído de todas las cosas que Dios venía haciendo por su pueblo. Y hermanos, el poder que tenían, dice la escritura en Josué capítulo 6, versículo 1, que Jericó estaba cerrado, y la razón por que están así de protegidos, hermanos, es porque saben que vienen los israelitas, hermanos, y vienen a conquistar aquella tierra. Dice literalmente el texto: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, estaban ahí. Vamos a protegernos. Y hermanos, se amurallaron. Sin embargo, aquellas murallas no pudieron detener el juicio de Dios. Y cayeron, hermanos. Y vino el juicio de Dios contra aquellos pueblos idólatras y degenerados. Porque el tiempo se acabó. La paciencia de Dios llegó a su límite y el juicio era inevitable. Pues Romanos capítulo 2, versículo 5, hermanos, dice: ahora para nosotros, que por causa de nuestras rebeliones, Dios también va a actuar en juicio contra nosotros, pero por tu dureza. No porque Dios no es paciente, no porque no tuviste oportunidad, no porque Dios no te dio oportunidad, no supiste, no te enteraste, sino por tu dureza. Porque se nos avisó, se nos anticipó, se nos predicó el evangelio, se nos habló de la obra de Cristo en la cruz y las bendiciones que trajo ese sacrificio. Porque Dios mandó que se predicara este mensaje de salvación a todo el mundo. Porque estamos ahorita todavía aprovechando esa oportunidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el apóstol Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras.
Habrá vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad. Gracias a Dios por ello. Pero también habrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen o obedecen a la injusticia. Debería preocuparnos eso. Ahorita estamos preocupados de no contagiarnos por este virus. ¿Qué debería ser más urgente? ¿Qué debería preocuparnos más, hermanos? Si lo comparáramos, inclusive. ¿Qué cosas son importantes en su vida y le roban su atención y le preocupan sinceramente? Entre ellas está que usted no se ha arrepentido de sus pecados y Dios no le ha perdonado, y si el juicio viene, usted muere, ya no tendrá oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. ¿De verdad le preocupa eso? Porque ya hemos visto que Dios no quiere que ninguno se pierda, porque hemos visto que Dios está invitando a la salvación. Pero también estamos viendo que hay quienes por su dureza y por su corazón no arrepentido, lo único que están haciendo es acumulando la ira que hasta ahorita Dios ha detenido. La ira santa y justa por causa de nuestros pecados que hasta ahorita Dios ha contenido. Pero que cuando Jesucristo venga, entonces la ira de Dios, justa, santa, y lo enfatizo porque no estamos hablando de alguien que ya explotó y sació su ira contra nosotros y la desbordó inmerecidamente, no, estamos hablando de una ira justa, estamos hablando de una ira santa, que Dios, hermanos, puede ver nuestro pecado, no le complace, pero que espera que nos arrepintamos. Por eso, le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, es necesario que lo haga ahora mismo. No que lo piense, no es como algo, dejen pensar, no. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Usted tiene que pensar si se salva o se pierde. Yo creo que eso no es de pensarse. Creo que eso ya es una respuesta inmediata. Quiero salvarme, claro que sí. Pues Dios demanda que para los que desean salvarse como Dios también quiere hacerlo con ustedes, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ya hemos dicho Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, que si no nos arrepentimos, todos pereceréis igualmente. Ya hemos dicho Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hemos recordado las palabras de Pedro en Hechos capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero solamente hay que arrepentirse. También hay que obedecer el evangelio bautizándose para que nuestros pecados sean perdonados. Hechos 2:38, y estábamos viendo el ejemplo de el caso en el tiempo de Noé. Y el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 3:21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. De manera que si usted necesita más información en cuanto a el plan de Dios para salvarle, en su pantalla está la información de la Iglesia del Señor donde nos reunimos. Le invitamos a que nos escriba, que nos busque, que podamos contactarnos y tener la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios. Hermanos, que estos días en que hemos estado en casa y no hemos podido reunirnos no sean días de ocio, hermanos, espiritual, sino días para invertirlos en leer la Biblia,
consagrarnos a la oración y mantener nuestros pensamientos en Dios. Y que estemos orando porque pronto Dios nos conceda volvernos a encontrar y reunirnos como regularmente lo hemos estado haciendo, y que podamos tener la libertad de salir, no solamente para ir a trabajar, no solamente para ir al cine, no solamente para ir a la playa, sino para invitar a nuestros familiares, sino también para invitar a otros a obedecer el Evangelio, para reunirnos como iglesia y glorificar el nombre de Dios. Que podamos manifestar delante de Dios nuestro sincero arrepentimiento por los pecados cometidos.